En Año Nuevo todos se rieron y me llamaron fracasado, así que revelé uno por uno los secretos de la familia frente a todos gritando, tu esposo te engaña con la vecina y tu hijo no es tuyo. El 31 de diciembre amaneció con esa claridad fría que deja el invierno en Carolina del Norte cuando todavía falta una hora para que suba el primer vuelo del aeropuerto y ya se huelen los asados que cada vecino planea para la noche. Yo salí del apartamento con las manos en los bolsillos de la chaqueta y el estómago dándome vueltas porque sabía exactamente a lo que iba. Mi familia siempre recibe el Año Nuevo en la casa de mis padres, una construcción ranch style en las afueras de Garner que lleva más de 3 décadas viendo cómo los niños crecen. Los matrimonios se tambalean y los chismes se cuecen a fuego lento, pero cada diciembre sucede algo que lo convierte en mi versión personal del Día de la Marmota. Todos, sin excepción, encuentran la forma de recordarme que no encajo en el molde de éxito que ellos celebran. Este año era la tormenta perfecta. Apenas un mes antes había quebrado la startup de logística donde trabajaba como coordinador nocturno y mi último cheque bastó para pagar la renta de un estudio diminuto y para llenar a medias el tanque de la vieja Chevy S10 con la que ahora reparto paquetes para Amazon Flex. Sabía que mi tío Robert mostraría los nuevos gemelos bañados en oro que compró con el bono de su bufete. Que mi prima Julie relataría su ascenso a Project Manager en un tono tan alto como para que incluso los vecinos se enteraran y, por supuesto, que en algún momento alguien levantaría la copa para brindar por los que siguen luchando mientras me miran como si fuera un cachorro que todavía no aprendió a usar el periódico. Durante años me limité a apretar la mandíbula y sonreír, esperando a que pasaran las bromas, pero esta vez llegué armado con verdades que había coleccionado sin proponérmelo, fotos, mensajes reenviados, facturas que no cuadraban, confidencias hechas en el porche cuando las cervezas ya superaban la prudencia. No fue una investigación diseñada con diagramas de hilos rojos, más bien una suma de casualidades que cualquiera habría olvidado, salvo que yo decidí guardarlas. El día que reparé la tablet de mi tía Lorna, soy el sobrino que entiende de cables, así me llaman cuando algo se atasca. Apareció un correo abierto donde su marido le rogaba a la vecina del número 7 que se escapara aunque fuera 20 minutos. Otro domingo, mientras hacía un delivery de Instacart en Raleigh, me topé con mi primo Greg comprando una prueba de ADN para un amigo. Lo reconocí a distancia porque llevaba la camiseta de su equipo y apenas notó que lo observaba salió disparado por la caja de autopago, pero la etiqueta con el precio quedó en el piso y no se me escapó el nombre de la marca. Con pequeñas piezas así, almacenadas como quien guarda herramientas en la guantera, llegué con la sensación de que, si la familia volvía a lucir su crueldad habitual, yo también podía destapar lo que preferían ignorar. La casa olía a canela, pavo ahumado y resentimiento en cuanto crucé la puerta. Mamá me abrazó con un hijo, gracias por venir que traía implícito por favor, compórtate, y papá, que siempre ha sido menos diplomático. Me guiñó un ojo como diciendo aguanta. El resto de la noche siguió el guión predecible. Mi prima Julie describió en detalle la terraza que le están instalando al husky para que no sufra de calor. Mi tío Robert explicó por qué todo el mundo debería invertir en su fondo indexado. Mi abuelo recordó por enésima vez que a mi edad él ya tenía 2 casas y un camión de reparto propio. Yo me limité a ayudar a servir ponche, sonreír y asentir, hasta que llegó el brindis. Tío Robert, con ese tono de maestro de ceremonias que le sale natural después de 3 tragos, alzó su vaso y dijo, sin mirarme pero refiriéndose a mí con una palmada en mi hombro, que era digno de aplauso seguir intentándolo a pesar de los tropiezos. La risa fue un coro afinado. Mi prima se tapó la boca con la servilleta, mi abuelo soltó una carcajada corta, alguien chocó una copa contra la mesa y el cristal sonó como campana de inicio. Sentí el calor subirme del cuello a la frente, no de vergüenza sino de la certeza de que me habían regalado el escenario perfecto. Levanté mi propio vaso, lo mantuve al aire lo suficiente para que todos se callaran y entonces empecé a hablar con un tono que ni yo me conocía, pausado y limpio, como si leyera el parte meteorológico. Conté que la noche anterior, mientras entregaba un paquete atrasado, vi al esposo de la tía Lorna salir a las 11:30 de la casa de la vecina, el abrigo todavía desabrochado y el cuello de la camisa volteado. Añadí que casualmente la vecina lucía la misma sombra de labios que él llevaba marcada en la comisura.
Pasé a mencionar, sin levantar la voz, que Greg había comprado una prueba de paternidad para un amigo, pero que el sobrino fracasado sabía leer y la factura llevaba su nombre y la dirección exacta de su casa. Pausé un segundo solo para observar cómo a la tía se le aflojaba la copa, a Greg se le endurecía la mandíbula y a mi madre se le escapaba un hijo, por favor, que apenas fue un susurro. Rematé recordando que había fotos archivadas en la nube por si alguien dudaba. El salón estalló sin que yo tuviera que alzar un ápice el volumen. Tía Lorna gritó que eran calumnias y avanzó para quitarme el teléfono de las manos. Su marido la sujetó por el codo mientras murmuraba que no era lo que parecía. Lo cual desató un rugido colectivo y el primer golpe de puerta fuerte llegó desde la cocina, donde Julie sacó al niño para que no escuchara tonterías. Papá trató de colocarse entre mí y el resto, pero ya era inútil, la bomba estaba desactivando cada sonrisa de cortesía a su paso. Sentí un cosquilleo en los dedos, mezcla de adrenalina y alivio, y en lugar de quedarme a ver el incendio preferí servirme otra ronda de ponche, girar sobre mis talones y salir al patio. Desde allí, con el aire cortándome la cara, escuché los gritos mezclados con el conteo de los vecinos que ya ensayaban las campanadas. Cuando el reloj marcó la medianoche y el cielo se pintó de rojo, verde y dorado, entendí que, por primera vez en muchos años, el brindis de Año Nuevo no me sabía a derrota sino a comienzo. Actualización 1. Pasaron 3 días enteros hasta que el teléfono comenzó a sonar como si se hubiera despertado de un coma, y cuando lo hizo con la furia de todo lo que mi familia había reprimido durante años. El 2 de enero amanecí con 17 llamadas perdidas, 4 mensajes de voz que empezaban con mi nombre completo en tono de reproche y más de una decena de textos donde algunos intentaban suplicar. Otros exigían explicaciones y unos cuantos, sin rodeos, pedían que desapareciera. Era como si se hubieran puesto de acuerdo para culparme del incendio, ignorando por completo que yo solo había encendido un fósforo en una habitación que ya apestaba a gasolina desde hace años. Aún así, me tomé el tiempo de leer cada mensaje. Julie, la esposa de Greg, me envió un audio entrecortado en el que su voz, saturada por los sollozos, decía que Greg se había llevado al niño sin avisar. Que no respondía a las llamadas y que si lo que yo había dicho en la cena era cierto, entonces su vida entera había sido una mentira. También me preguntó si sabía algo más, como si yo fuera una especie de oráculo familiar en lugar del primo que solían invitar solo para poder hacerle bromas a costa de su inestabilidad laboral. Tía Lorna me escribió 2 veces. La primera fue para acusarme de haber inventado todo por envidia y por un supuesto resentimiento hacia su familia. Decía que yo siempre había sido el problema y que ya mi madre debería dejar de protegerme. Pero la segunda vez el tono fue distinto. No me pidió disculpas, pero me exigió que le dijera si tenía pruebas. Así, textual, ¿lo grabaste? ¿Tienes video? Mándamelo. Necesito verlo con mis propios ojos. En ese momento, supe que no era que no me creyera, sino que le dolía que hubiera salido de mi boca y no de su propia intuición. Me tomé un minuto largo, luego abrí la carpeta oculta de mi galería, seleccioné las fotos tomadas desde el viejo celular de repuesto. Uno que uso cuando salgo de noche o cuando no quiero ser rastreado por nadie que me tenga en redes sociales, y se las envié sin decir una sola palabra. Las imágenes mostraban con nitidez suficiente a su marido saliendo de la casa de la vecina, a medianoche, con el cabello revuelto y la camisa sin abotonar del todo. Una de las fotos, que había capturado desde el retrovisor de la camioneta, incluso mostraba a la vecina en la puerta con una bata de satén mal cerrada. Nunca recibí una respuesta directa, pero vi que Lorna leyó los mensajes, y a las pocas horas su número me bloqueó. Mis padres, por su parte, entraron en una especie de conflicto interno que los puso en lados opuestos durante varios días. Mamá me llamó esa misma tarde, temblándole la voz de tanto reprimir la indignación, y lo primero que me dijo fue que cómo se me ocurría arruinarle la noche a toda la familia con mis espectáculos. Me pidió que me disculpara, que entendiera que no era el momento ni el lugar, que había niños presentes, y que iba a pensar el resto del vecindario si se enteraban de lo que había pasado. Yo me limité a decirle que lo que hice fue decir la verdad, y que si la verdad arruina las cosas, entonces quizá deberían revisar cómo han estado viviendo todos. No colgó de inmediato, pero hizo una pausa larga,
como si esperara que me retractara o que me quebrara. Cuando no lo hice, dijo con voz apagada que necesitaba tiempo para procesar todo esto. Al día siguiente, fue papá quien me escribió por separado. Él nunca ha sido un hombre de muchas palabras, pero ese mensaje me tomó por sorpresa. Solo decía, ¿tienes fotos? Necesito verlas por mí mismo. Le respondí que sí, que las tenía, y que no solo eran las de Lorna y su esposo, sino también otras cosas que venía acumulando sin planearlo. Simplemente porque siempre he sido el que escucha más de lo que habla y el que se da cuenta de cosas que los demás pasan por alto. Le mandé algunas imágenes y capturas de pantalla. No me respondió ese día, pero a la mañana siguiente me llegó un mensaje con solo 2 palabras, lo sabía. El resto de la semana fue una cadena de pequeñas señales de que el efecto dominó había comenzado a tomar fuerza. Julie, desesperada, compartió en el grupo familiar, donde nadie escribía desde la noche del 31, que Greg había vuelto con el niño y que lo había llevado a una clínica para una prueba de ADN. Sin dar más detalles. Luego salió del grupo. 2 horas después, el esposo de la tía Lorna también abandonó el chat, y poco a poco las fotos de perfil de varios familiares empezaron a desaparecer, reemplazadas por los iconos grises por defecto. Nadie dijo nada, pero el silencio digital se sintió más escandaloso que cualquier pelea verbal. Yo, en cambio, no me moví de mi rutina. Me levantaba a las 6 de la mañana, cargaba la camioneta con los paquetes, conducía sin música para pensar con claridad, entregaba cada pedido con una sonrisa automática. Y al final del día volvía a casa con los nudillos secos del frío y la conciencia más tranquila de lo que jamás había sentido durante las fiestas navideñas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía pequeño frente a ellos. Me sentía libre. No tenía grandes cosas que presumir, ni logros que colgar en la pared, pero tampoco arrastraba una vida tejida con mentiras. Ellos sí. Y ahora, aunque quisieran, ya no podían seguir fingiendo que todo estaba en su sitio. Porque yo, el fracasado según ellos, había sido la grieta por donde se coló la verdad. Actualización 2. Pasaron casi 2 semanas desde aquella noche y desde la implosión familiar que provocó lo que muchos de ellos empezaron a llamar, de forma sarcástica y con ese tono hipócrita que tanto los caracteriza, la noche del apocalipsis. Yo seguía en lo mío, recogiendo paquetes al amanecer, evitando el tráfico del centro de Raleigh, y llevando una vida más o menos tranquila que contrastaba con el caos que, sin querer, había provocado en cada rincón de mi familia. Un lunes por la tarde, mientras esperaba que abrieran una de las bodegas de Amazon donde debía recoger una nueva ruta, me llegó el mensaje que, sin exagerar, marcó el principio del verdadero colapso. Era Julie. Me escribía con una frialdad distinta a la del audio que había mandado llorando días atrás, y solo dijo, el ADN volvió. No es de Greg. No sé qué hacer. Se está volviendo loco. Me quedé mirando la pantalla del celular sin pestañear, mientras los demás repartidores hacían fila y bromeaban entre ellos. Yo sabía que el golpe era fuerte, pero no me esperaba que lo asumiera tan directamente. Después de varios minutos sin responder, me volvió a escribir, me va a sacar de la casa. Ya habló con un abogado. Pero también tiene miedo. Lo de la manutención lo está matando. Entonces entendí que la herida no solo había sido emocional. Iba a ser legal, pública, irreversible. Greg, que había vivido durante años bajo la idea de que tenía la familia perfecta, estaba enfrentando una verdad que lo dejaba sin el único pedestal que lo mantenía por encima del resto de nosotros. Porque si algo le encantaba a Greg era jugar al padre ejemplar. Subía fotos con su hijo cada fin de semana, iba a los partidos de béisbol con camisetas personalizadas. Y hasta hacía publicaciones con hashtags como Dadlife o Blessed que hacían que la tía Lorna compartiera orgullosa en Facebook diciendo que la sangre se nota. Pero ahora, con un simple 0.0% impreso en un informe clínico, todo eso se vino abajo. Lo más grave es que no se limitó a procesarlo en silencio, sino que decidió volcar su rabia sobre Julie y sobre todo aquel que él considerara responsable de haberle arruinado la vida. Empezó por vaciar sus redes sociales. Luego dejó de ir a trabajar por 3 días, y según su supervisor, que casualmente conocía a mi padre por ser del mismo club de golf,
Greg llegó a enviar un correo donde solicitaba una licencia médica temporal por estrés agudo derivado de problemas personales. Pero el verdadero impacto fue que contrató a una abogada que lo asesoró para iniciar un proceso legal con el que pretendía exigirle a Julie el reembolso de todos los pagos de manutención que había hecho desde el nacimiento del niño, además de solicitar la exclusión formal de su apellido del acta de nacimiento. Julie me contó eso en otro mensaje, y me dijo que el abogado también le había advertido a Greg que su caso podría verse debilitado por el hecho de que él nunca había solicitado voluntariamente una prueba de paternidad antes, y que la justicia en Carolina del Norte tiende a castigar la omisión tanto como la mentira. Él no lo entendía, o no quería entenderlo. Solo quería venganza. Solo quería castigar. Mientras tanto, el otro frente de batalla también se desmoronaba. La tía Lorna, con la confirmación visual de lo que durante años había sospechado pero nunca se atrevió a decir en voz alta, contrató de inmediato a un investigador privado de Durham y en menos de una semana ya tenía un set de fotografías más claras que las mías. El informe que le entregaron incluía registros de visitas a un motel de carretera llamado Bluebeard Lodge, donde su esposo había ingresado con la vecina al menos en 4 ocasiones durante el último mes. Había fotos de ellos entrando en el mismo auto, saliendo con ropa arrugada, y una incluso los mostraba abrazados junto a una máquina de refrescos. Lorna no lo pensó mucho. Tomó ese informe, lo imprimió en casa y lo dejó sobre la cama matrimonial con una nota escrita a mano que decía, no lo digas. Ya lo vi todo. Luego se fue a vivir con su hermana menor a Fayetteville, llevando solo una maleta con lo básico. Lo sé porque mi madre me lo contó por teléfono 3 días después, tratando de sonar neutral, pero no pudiendo ocultar que la situación se le había ido por completo de las manos. Me dijo que mi tía no quería hablar con nadie, que estaba devastada, y que solo me mandaba a decir que ojalá nunca hubiera mirado ese correo que le dejé abierto. En paralelo, el grupo familiar seguía en silencio. Nadie escribía. Nadie reaccionaba a las fotos del nieto menor o a los memes religiosos que antes llenaban el chat. Se había convertido en un desierto digital. La única señal de vida fueron 2 reacciones en una foto de perfil antigua que publiqué por error en mi estado, donde aparecía sosteniendo un paquete frente a la camioneta. La reacción fue de 2 primos lejanos que nunca se metían en nada, pero que claramente estaban observando. Porque ahora todos observaban. Incluso los que no se atrevían a escribir. Empezaban a ver que el fracasado no era tan fracasado. Que ese al que todos miraban con lástima, con burla, con condescendencia, había sido quien tuvo el valor o la osadía, según a quien le preguntes, de poner sobre la mesa las verdades que todos conocían pero callaban. En la tienda donde a veces recojo víveres me crucé con una antigua compañera de escuela que también conoce a Greg. Me miró con una mezcla de sorpresa y respeto, y me soltó un te aplaudo, hermano, que me dejó paralizado por un segundo. Yo no dije nada, solo asentí. Porque sí, puede que no tenga una carrera de oficina con bono navideño, ni un fondo para emergencias, pero por primera vez en mi vida no caminaba con la cabeza baja. Y eso, en mi mundo, ya era una victoria. Actualización 3. Casi 2 meses después de aquella noche en la que explotó todo, las secuelas seguían desplegándose como una especie de tormenta que avanza lenta pero segura, arrasando lo que encuentra a su paso. Lo más curioso es que, a simple vista, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Las calles estaban llenas de los mismos autos, los vecinos cortaban el césped los sábados, y las tiendas del centro seguían sonando con la misma música suave de siempre. Pero en mi familia no había normalidad. Era como si se hubieran metido dentro de un horno sin querer y ahora, aunque ya no ardiera, todos caminaran con la piel quemada y sin saber cómo ocultarlo. Lo de Greg y Julie se había vuelto un proceso legal en toda regla. No solo porque Greg quería que el acta de nacimiento fuera modificada, sino porque además insistía en que tenía derecho a que se le devolviera todo el dinero que había pagado desde que el niño nació, pañales, guardería, colegio, ropa, seguros médicos, incluso una cama de madera que mandó a hacer personalizada con el nombre del niño grabado en una tabla de pino. Su abogada le advirtió que no iba a ser tan simple. Que las leyes no se movían por el dolor emocional,
y que no podía deshacer 7 años de paternidad solo porque ahora tenía una hoja que decía que el niño no era biológicamente suyo. Él no entendía razones. Para él, el engaño era tan brutal que no importaban las fotos, los recuerdos, ni las fiestas de cumpleaños donde hacía de payaso, fotógrafo y cocinero al mismo tiempo. Sentía que todo había sido una burla, y como tal, quería cobrárselo con intereses. Julie, por su lado, también contrató una abogada, pero con un enfoque distinto. Ella sabía que estaba en desventaja legal, pero no quería perder la custodia completa ni que su hijo pasara por una guerra en tribunales. Así que intentó negociar. Propuso mediación. Incluso ofreció devolver parte del dinero con un plan de pagos, siempre y cuando Greg no hiciera pública la situación. Pero ya era tarde. La bomba había explotado en otros círculos. En la escuela del niño, varios padres empezaron a hacer preguntas incómodas. Algunos, sin siquiera saber los detalles, comenzaron a evitar saludar a Julie en las reuniones escolares. Su hermana menor dejó de hablarle después de enterarse que el otro hombre con el que Julie se había involucrado seguía en contacto con ella, aunque fuera solo por mensajes. Yo me enteré de todo eso porque Julie, en medio de su desesperación, volvió a escribirme. Me dijo que no sabía cómo explicarle a su hijo porque su padre ya no dormía en casa. Que el niño preguntaba todos los días por qué Greg ahora solo lo veía los fines de semana. Que había dejado de comer cereal en las mañanas porque le recordaba a las veces en que Greg le servía el tazón mientras imitaba voces de dibujos animados. Me escribió todo eso sin insultos, sin acusaciones, solo con una honestidad triste que me hizo quedarme mirando la pantalla sin saber qué responder. Y aunque sabía que yo no tenía la culpa directa de nada, no pude evitar sentir que mi nombre era ahora una grieta permanente en su familia. Del otro lado, las cosas con la tía Lorna habían tomado un giro más radical. Después de recopilar todas las pruebas, no solo confirmó que su esposo la engañaba con la vecina, sino que descubrió que no era la única. El detective privado le entregó un informe adicional, con fechas que se remontaban a casi 3 años atrás, y donde figuraban al menos otras 2 mujeres que visitaban el mismo motel en distintos días. Una era una compañera de trabajo de él, la otra, una clienta habitual de su pequeña firma de seguros. Cuando lo enfrentó, él no negó nada. Le dijo que no sabía por qué lo hacía, que no la amaba menos, que había sido débil, pero que ella también había cambiado con los años. Que ya no era la mujer divertida de antes. Lorna no respondió. Tomó su bolso, sus papeles, y se fue directo a una oficina legal donde, según me dijo mamá, ya firmó el inicio del proceso de divorcio con demanda por infidelidad, ocultamiento de bienes y posible abandono emocional. El detalle que más me sorprendió fue que también vació la mitad de las cuentas conjuntas justo antes de que él pudiera hacerlo. Y transfirió todo a una nueva cuenta a su nombre con una orden de protección temporal que impide movimientos financieros sin autorización judicial. A su edad, 59 años, madre de 3, con 2 cirugías en la espalda, la tía Lorna estaba empezando de cero con más determinación que cualquier joven de veintitantos. Lo sé porque me escribió por primera vez desde el escándalo. Me dijo, a veces la verdad no nos salva de inmediato, pero nos despierta. Gracias por despertarme. No supe qué contestar. Solo le respondí que lo sentía, y que ojalá encontrara algo de paz. Lo más curioso es que en medio de todo ese caos, los que antes me veían como el pariente inútil, como el fracasado que siempre está cambiando de trabajo, ahora no sabían cómo dirigirse a mí. Ya no podían burlarse, ni fingir que me ignoraban. En las reuniones de la iglesia donde asisten mis padres, varios conocidos se me acercaron a preguntarme si todo lo que se decía era verdad. Otros, simplemente me daban una palmada en el hombro con esa mirada que uno solo recibe cuando ha sobrevivido a algo fuerte. Mis padres, en especial mi papá, empezaron a cambiar su forma de hablarme. Me preguntaba con más interés por mis rutas, por cuánto estaba ganando, si había pensado en aplicar a algo más estable. Cuando le conté que estaba reuniendo para volver a la universidad comunitaria y terminar mi licenciatura en logística, no solo me escuchó, sino que me ofreció ayudarme a revisar el formulario FAFSA. Me dijo que él también había empezado de cero varias veces, pero que nunca lo había hecho con la claridad que yo ahora tenía.
Fue la primera vez en años que me miró sin esa mezcla de decepción y condescendencia. Mamá seguía un poco más distante, tal vez porque sentía que había perdido el control del equilibrio familiar, pero ya no me regañaba. No me pedía que me disculpara. Solo me preguntaba si estaba comiendo bien. Mientras tanto, las conversaciones familiares desaparecieron por completo. Ya nadie convocaba cenas, nadie compartía fechas de cumpleaños, y el grupo de WhatsApp permanecía congelado en ese silencio que solo se rompe cuando muere alguien. Pero lo que sí se movía era el rumor. Me enteré que algunos vecinos de la cuadra de mis padres comenzaron a mirar distinto a la vecina involucrada. Que había sacado un cartel de se vende en el jardín delantero, y que un agente inmobiliario vino a tomar fotos sin que ella saliera siquiera a saludar. Según mamá, su esposo la dejó apenas una semana después del escándalo. No por las fotos, sino porque alguien anónimo, muy probablemente Lorna o una de sus amigas, le mandó una copia impresa por correo postal. Ahora vivía sola, y casi no salía. Nadie la veía recoger el periódico. Las cortinas siempre cerradas. Algunos dicen que se la pasa llorando. Otros, que planea mudarse a Florida. Yo no dije nada. Solo observaba, como he hecho toda mi vida. Esta vez, con la extraña sensación de que el silencio tenía otro peso. Uno más denso. Más pesado. Y sobre todo, mucho más justo. Actualización 4. 6 meses después del escándalo, cuando el calor del verano ya empezaba a volver insoportable y los días se sentían más largos incluso cuando no hacías nada particularmente productivo. Los efectos de todo lo que se había destapado esa noche de Año Nuevo seguían en plena expansión, como si cada secreto revelado hubiera soltado una nueva ola de consecuencias que no se detenía con el paso del tiempo sino que, por el contrario, se volvía más profunda y enredada conforme avanzaban los días. Yo ya había dejado atrás muchas cosas. Seguía trabajando con Amazon Flex, sí, pero también había conseguido una pequeña beca estatal que me permitía estudiar 2 días a la semana en la universidad comunitaria. Estaba enfocado en sacar la carrera de logística que había dejado años atrás por culpa de deudas y malas decisiones. Dormía poco, conducía mucho y almorzaba en estacionamientos, pero por primera vez tenía una agenda que no giraba alrededor de lo que los demás esperaban de mí. Y eso, aunque suene básico, era revolucionario para alguien que siempre había vivido bajo la sombra del juicio familiar. La familia, en cambio, no había encontrado ninguna forma de recuperarse. Greg y Julie estaban en pleno proceso de divorcio. Ya no era solo un rumor. Era un caso abierto en los juzgados del condado y cualquiera con acceso al sistema judicial podía ver que los papeles estaban presentados, que había mociones en curso. Y que ambos habían solicitado mediación con custodia compartida temporal mientras se resolvía todo. Me enteré porque un primo lejano, que trabaja como auxiliar en una oficina de abogados, me escribió en pleno junio solo para decirme que el drama sigue saliendo en los registros del condado, bro. Julie vivía con su madre ahora, y Greg había alquilado un apartamento amoblado en las afueras de Cary, donde recibía al niño cada 15 días. No hablaban, salvo por mensajes que pasaban por la aplicación oficial que la corte les ordenó usar para todo lo relacionado con el menor. Julie, según me contó mi madre en una llamada llena de suspiros, se veía ojerosa, no comía bien y había perdido mucho peso. Greg, por otro lado, había comenzado un tratamiento psicológico ordenado por el juez, aunque lo disfrazaba frente a sus amigos como si fuera algo voluntario. En redes sociales seguía publicando fotos con el niño en las pocas visitas que tenían, pero ya no usaba hashtags ni frases grandilocuentes. Eran solo imágenes mudas. A veces incluso sin descripción. La tía Lorna, por su parte, se había convertido en algo completamente distinto a lo que todos recordaban. Pasó de ser la señora elegante que organizaba cenas temáticas con servilletas de tela y copas marcadas con iniciales bordadas, a una mujer callada, sin maquillaje, con ropa cómoda y mirada firme. Se mudó a un apartamento modesto pero bien ubicado en Fayetteville, comenzó a atenderse con una terapeuta y, lo más importante, reactivó una licencia de bienes raíces que había sacado décadas atrás pero que nunca había usado en serio. Empezó a vender casas en su zona y, para sorpresa de muchos, le estaba yendo bien.
A mí me escribió una vez más, esta vez para pedirme que le ayudara con una hoja de cálculo en Google Sheets porque, en sus palabras, estos términos de comisión y cierre me marean más que las infidelidades. Le ayudé con gusto. Nunca hablamos directamente del pasado, ni de su exmarido, ni del día en que se cayó todo. Pero en su tono se notaba que no olvidaba lo que había visto, ni lo que había aprendido. La última línea de su correo decía, lo que hiciste dolió, pero nos obligó a mirar de frente. Y eso no se agradece de inmediato, pero se recuerda siempre. La familia entera había entrado en una especie de limbo. No había reuniones. No había cumpleaños celebrados en grupo. Ni siquiera en julio, cuando tradicionalmente todos se encontraban para hacer una barbacoa en el lago. Nadie organizó nada. Nadie preguntó. Papá me llamó a principios de ese mes para invitarme a tomar una cerveza en el porche. Me dijo que no le gustaba admitirlo, pero que las cosas estaban diferentes desde lo que ocurrió, que había aprendido a mantenerse al margen de ciertas conversaciones porque ya no sabía de quién podía fiarse. Me habló de su infancia, de cómo siempre le enseñaron que la familia debía mantenerse unida, pero que ahora veía que a veces la unidad era solo una forma de encubrir lo podrido. Dijo que nunca pensó que sus hermanos y sus sobrinos ocultaran tantas cosas. Me preguntó si alguna vez me había sentido como un extraño dentro de la familia, y aunque se lo pensó 2 veces antes de decirlo, finalmente soltó, creo que siempre fuiste el único que veía lo que había detrás. Y lo que hiciste, fue necesario. Te costó, pero hiciste lo que ninguno de nosotros se atrevió. Sentí un nudo en el pecho. No por el reconocimiento, sino porque era la primera vez que lo escuchaba hablarme así, sin ponerme pruebas ni condiciones. Me preguntó si necesitaba ayuda económica para los estudios. Le dije que no, que había conseguido un pequeño crédito, pero agradecí el gesto. Después nos quedamos en silencio, mirando al frente. El calor apretaba, pero ese silencio no pesaba. Era otra cosa. Un tipo de tregua sin palabras. Mientras todo eso ocurría, la casa de la vecina, sí, esa misma con la que el esposo de Lorna había sido fotografiado varias veces, finalmente fue vendida. Tardó más de lo normal. El cartel estuvo 6 semanas ahí afuera, soportando la lluvia y el sol sin que nadie se atreviera a arrancarlo. La mayoría de los vecinos sabían lo que había pasado, aunque fingieran no saber. El escándalo se había esparcido con la velocidad de un chisme de iglesia. Lo que más me impactó fue que cuando se llevó a cabo la venta, ella no estuvo presente. Fue una transacción hecha a través de una inmobiliaria, y la nueva familia que se mudó ni siquiera conoció a la dueña anterior. Dicen que ella se fue a Florida a vivir con una hermana y que no quiere volver. Según mamá, alguien la vio por última vez en un supermercado local días antes de irse, comprando vino barato y hablando sola mientras empujaba el carrito. Puede que sea cierto. Puede que no. Pero en mi cabeza, la imagen de ella alejándose sin mirar atrás resume muy bien lo que le pasó a toda la familia. Una explosión invisible que dejó a todos recogiendo los pedazos sin saber por dónde empezar. Yo, en cambio, había comenzado a dormir un poco mejor. No porque tuviera menos preocupaciones, sino porque ya no sentía esa carga constante en el pecho que me acompañó durante años. Ahora sabía quién era. Sabía lo que había hecho. Y aunque el precio fue alto, cada vez me parecía más justo. Porque una cosa es ser rechazado por lo que los demás inventan sobre ti, y otra muy distinta es ser rechazado por mostrarles lo que son en realidad. Lo segundo, aunque duele más, también deja menos dudas. Actualización final. 1 año completo después de aquella noche de Año Nuevo en la que se rompió todo lo que alguna vez se había mantenido por las apariencias, yo me encontraba en un lugar radicalmente distinto, no solo en lo físico, sino en lo emocional, en lo mental, en lo personal. Había alquilado un pequeño estudio en Charlotte, lejos del vecindario donde crecí, de las miradas constantes que pesaban más por lo que suponían que por lo que decían. No era un departamento de lujo, ni mucho menos, pero tenía lo suficiente, una cama decente, una cocina funcional, una pequeña mesa donde podía dejar los cuadernos. Y un balcón desde donde se veían las luces de la ciudad en las noches.
Trabajaba medio turno con UPS como conductor auxiliar y el resto del día lo dedicaba a terminar los cursos pendientes para conseguir la certificación en comercio electrónico y gestión de operaciones logísticas. Mi tiempo era limitado, mis recursos también, pero por primera vez en mi vida no sentía que estaba corriendo en círculos. Tenía dirección. Tenía propósito. Y, sobre todo, tenía la tranquilidad de no depender de la validación de nadie más. Esa noche del 31 de diciembre, mientras todos allá en Garner probablemente preparaban otra cena que esta vez, según sabía, no iba a incluir ni brindis masivos ni risas fingidas, yo estaba solo en casa. Con una cerveza barata y la televisión de fondo mostrando los fuegos artificiales de Nueva York. No tenía planes de salir. Tampoco había recibido invitaciones. Mamá me había escrito más temprano para desearme un feliz año, con ese tono ya más suave, más resignado, donde no pedía disculpas pero tampoco defendía lo indefendible. Me decía que estaban pensando hacer una reunión íntima en febrero para ver si se podía sanar algo. Usó la palabra sanar, no resolver, lo cual ya era un avance. Papá también me escribió. Fue más directo. Me dijo que aunque el año había sido duro, sentía que todo lo ocurrido nos había enseñado a mirar con otros ojos. Me agradeció, sin usar la palabra exacta, por haber tenido el valor de sacudir a todos. Luego me habló de su salud, de un chequeo de próstata que le salió bien, de que seguía yendo al porche cada tarde aunque ya no había nadie con quien hablar. Me dijo que si algún día volvía, le gustaría que tomáramos una cerveza sin tener que hablar de la familia. Solo por estar. Lo más inesperado fue recibir un mensaje de Greg. Sí, Greg, el mismo que me llamó para insultarme semanas después de que explotara la verdad sobre su paternidad, el mismo que me bloqueó en todas las redes, que me borró de su vida sin pensarlo. Esta vez me escribió desde un número nuevo. Su mensaje era corto pero lo suficientemente claro como para sacudirme: voy a terapia. Me está costando. Pero ya no odio tanto. Si algún día podés, me gustaría hablar. Sin gritos. Sin culpas. Me quedé un largo rato mirando la pantalla sin saber qué responder. No porque sintiera rencor, eso ya no lo cargaba, sino porque no sabía si él entendía que mi intención jamás fue destruirlo, sino simplemente parar con el juego de mentiras donde todos estábamos atrapados. No le respondí de inmediato. Apagué el teléfono, salí al balcón y me senté a mirar los fuegos artificiales que estallaban en la distancia. No se escuchaban bien, solo se veían los destellos, y en ese silencio visual entendí que no necesitaba nada más. Un par de horas después, cuando ya habían pasado las 12 y las calles estaban vacías, encendí el teléfono otra vez. Respondí a todos los mensajes con cortesía, sin demasiada emoción pero sin frialdad. A mamá le dije que esperaba que el nuevo año le trajera calma. A papá, que le agradecía por seguir estando. A Lorna, que me alegraba saber que estaba trabajando por su cuenta y que si necesitaba ayuda con alguna hoja de cálculo, ahí estaba. A Greg no le dije sí ni no. Solo le escribí: hablemos cuando ambos sepamos qué decir. No hubo respuesta, pero la confirmación de lectura me bastó. Supuse que él también estaba procesando su versión de todo. A la 1:40 de la madrugada, mientras la mayoría dormía o limpiaba los restos de la celebración, me senté frente al portátil a repasar un proyecto final que debía entregar en una semana. Se trataba de un análisis de rutas de distribución y optimización de procesos en pequeñas empresas logísticas. Era un tema que conocía bien, no solo por los libros, sino porque llevaba años haciéndolo desde la práctica más cruda, desde manejar una camioneta a 10 grados bajo cero, hasta entregar paquetes en barrios donde nadie abría la puerta con una sonrisa. Me detuve un momento para mirar la pantalla en blanco y pensé que, de alguna manera, todo lo que viví ese año, cada grito, cada silencio, cada mensaje no respondido, había sido parte de una logística emocional que nadie me enseñó pero que aprendí a dominar a la fuerza. No lo escribí en el ensayo, pero lo supe en ese instante: mi familia funcionó durante décadas como un sistema lleno de atajos, rutas ocultas, desvíos emocionales y cargas que nadie quería llevar. Yo solo me encargué de forzar el redireccionamiento. Y aunque muchos me odiaron por eso, ahora todos estaban enfrentando sus propias rutas de entrega.
Unos con más dignidad que otros. No necesitaba aplaudirme. No necesitaba que nadie me dijera que hice lo correcto. El verdadero cierre de año no fue ese brindis con sabor a vergüenza colectiva que protagonizamos 12 meses antes, sino el silencio tranquilo con el que recibí este nuevo. Un silencio sin angustia. Sin rabia. Sin necesidad de demostrar nada. Tenía poco, pero todo era mío. Y lo más importante, ya no llevaba la carga de ser el fracasado de la familia. Porque, al final, el que más lejos llega no siempre es el que corre más rápido, sino el que se atreve a cambiar de camino cuando todos los demás siguen tropezando en el mismo. Y esa noche, entre los destellos silenciosos del cielo y la luz tenue de la pantalla, supe que ese camino, aunque solitario y lento, era el mío. Y ya no pensaba detenerme.